preguntarte qué nos has preparado para esta tarde, mi querido Carlos. Pues mira, mi querido Daniel, justamente en época de vacaciones, pues es común asistir a los parques de diversiones, incluso visitar ciudades, y en esas ciudades y parques, pues encontramos elementos muy significativos, consideras conmigo, como por ejemplo la rueda de la fortuna, ¿no? Sí, claro. Este invento de un ingeniero estadounidense, por cierto, se llamaba George Washington Ferris, por allá en 1893 la inventa, pero ¿qué hay detrás de todo este, pues digamos, ícono de invención que pues dio lugar a muchas cambios de paradigmas, etcétera? Mira, la primera vez que se expuso esta rueda de la fortuna fue justamente en una exposición mundial colombina. Esta feria tuvo lugar ahí en Chicago para festejar, pues digamos, celebrar los 400 años de Cristóbal Colón, de la llegada al Nuevo Mundo. Pero también, Daniel, esa exposición impulsó un concepto, el concepto del excepcionalismo estadounidense. ¿Qué significa ese tema? Pues mira, lo voy a ir llevando a donde quiero ponerte en contexto. Esa teoría promueve que Estados Unidos, pues es cualitativamente diferente a otras naciones, ¿eh? Y digo, a colación de que ahorita estarán con el tema, el TEMEC y todo ese asunto. Sí. Y también sostiene esa teoría que las reglas que generalmente aplican a otras naciones no se van a aplicar a Estados Unidos. Fíjate, estamos hablando, Daniel, de finales del siglo XIX. Esa teoría, pues fue fundado por ideales de que Estados Unidos se creó por personas y no por, digamos, élites o linajes, que incluso ese origen del excepcionalismo estadounidense se da en la época de una de las frases que comúnmente las escuchamos ahora. Mira, te cito. En un discurso que Abraham Lincoln dio en 1863, dijo: Estados Unidos es una nación concebida en la libertad y la misión estadounidense es que el origen del pueblo o que el gobierno del pueblo es por el pueblo, para el pueblo y que no perezca la faz de la tierra. ¿La has escuchado esa frase, Daniel? Fíjate que no me había tocado, pero me quedé pensando en parte lo que me decías hace rato. ¿Cómo decías que se consideran cualitativamente diferentes al resto de las naciones? Sí, que ellos tienen un rango superior, algo así como la era victoriana. Lo estás diciendo bien. A ver, superiores en términos generales, ¿no? Porque parece que, pues, esto que me estás comentando de finales que del siglo XIX, o sea, los 1800 y tantos, correcto, sigue persistiendo hasta este momento, ¿no? En donde, pues, evidentemente, pues muchos a veces vemos en la cultura yanqui representada, pues, esta superioridad moral con respecto al mundo entero. Desde luego, y que también lo han impulsado por grandes invenciones también. Es decir, va equiparado de discurso, pero también de hechos, ¿eh? Por eso la rueda de la fortuna, que fue una de las grandes invenciones, en su momento era pues prácticamente imposible de realizar. Y dan muestra, de alguna manera, en contraposición con la Torre Eiffel que se había hecho en una feria de París 4 años antes. Es decir, ellos marcan su desarrollo cualitativo, pero también en hechos. Por eso la Rueda de la Fortuna, pues que ha movido durante pues muchos años exposiciones. Ahí está la de Dubái, que es la más grande del mundo, 220 metros de altura, y que pues es un ícono ahorita de ahí, ¿no? Sí, la famosa Burj Khalifa se llama, que es creo que ya no es la más grande, pero sigue siendo, creo que la más espectacular, eso sí. Exactamente. Ahora, no nomás detrás de eso hay un discurso político de Abraham Lincoln, de ese excepcionalismo. También hay una historia muy clara. Por ejemplo, la Rueda de la Fortuna se traduce en una metáfora muy pronunciada, donde decimos que la vida es una rueda de la fortuna, donde en momentos estamos en una posición inferior o en una posición superior, y que todo el que está arriba pues va a estar abajo en algún momento, o los de abajo van a estar arriba. Entonces, esos ideales de George Washington, el creador, George Washington Gale Ferris, pues dice, está basada en una inspiración de éxito como el optimismo y la ambición. Fíjate, él decía que en sus momentos más oscuros, Daniel, se tenía que asomar hacia arriba para ver la luz del sol antes de que se pronunciara. Es decir, estar buscando el optimismo
constantemente. Y eso es para los jóvenes de hoy. Fíjate, cuando él tenía 24 años, ya había construido un puente en Las Vegas con un desarrollo tecnológico muy avanzado. A los de 26 años ya tenía sus empresas por varias partes estadounidenses. Entonces, digamos que es como un legado también de inspiración, de que las cosas con preparación, con optimismo, con ambición, se pueden alcanzar. Y esa rueda de la fortuna, pues justamente, pues en aquel entonces, fíjate, le decían, pues cuando dijo, oye, voy a hacer una rueda de la fortuna de 1,200 toneladas, mucho más grande que el edificio de Chicago, pues la gente lo ridiculizó. Sí, dijo, lo tildaban de loco. Lo tildaban de loco, incluso le apodaron el Wild Man, sí. Un hombre salvaje, incluso un hombre con las ruedas en la cabeza. Imagínate eso, Daniel. Sí, lo caricaturizaban de esa manera, tienes toda la razón. Exactamente. Entonces, ¿qué quiero decir con todo eso? Que son ejemplos a veces que necesitamos echarnos mano de motivación, de que las cosas se pueden lograr, de que se pueden llegar. Y cuando vemos esa rueda de la fortuna en los parques, que parece algo muy sencillo, detrás de todo eso hay muchas historias, cientos, de decenas de años que están, pues, de alguna manera, pues, manifestando que quienes tienen esa ambición tienen la característica de ser excepcionalistas. ¿Cómo ves, Daniel? Oye, pues qué interesante reflexión nos estás dejando sobre la mesa. Ojalá tuviéramos más tiempo para seguir platicando sobre este tema tan apasionante que nos has compartido, mi querido Carlos, pero como sabes, el tiempo apremia. Como siempre, te mando un fuerte abrazo y aquí nos escucharemos la semana entrante. Fuerte abrazo para ti, Daniel, y hay que recordar que en México, por ejemplo, en Puebla hay una muy grande. Es cierto, ha sido un gran polo de atracción turística y que lo tiene Puebla, y ojalá que hayan más estados de país. Pues aquí no nos caería mal una. Exactamente. Fuerte abrazo, mi querido Daniel. Igualmente, mi querido Carlos. Carlos Pacheco, NRR Noticias.